En un pequeño pueblo costero situado entre los imponentes acantilados y el rugiente mar, vivía un grupo de personas que dependían de las abundantes aguas para su sustento. El río que atravesaba el pueblo era su sustento, ya que les proporcionaba pescado fresco y agua limpia para sus cultivos. Sin embargo, con el paso de los años los habitantes se habían vuelto descuidados y habían comenzado a arrojar sus desechos y su muerte al río, contaminando sus aguas, que alguna vez fueron prístinas. La diosa del mar que vigilaba el pueblo desde su dominio acuático se enojó por la falta de respeto mostrada a su amado río. Sabía que tenía que darles una lección a los aldeanos para que comprendieran las consecuencias de sus acciones. Así que decidió maldecir el pueblo. Una mañana brumosa, cuando los aldeanos se despertaron para continuar con sus rutinas diarias, se encontraron incapaces de moverse. Era como si una fuerza invisible los mantuviera en su lugar, impidiéndoles realizar sus tareas normales. El pánico se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora y los aldeanos pronto se dieron cuenta de que estaban bajo la maldición de la diosa del mar. Mientras temblaban de miedo, una figura resplandeciente surgió de las aguas del río. Era la diosa del mar en persona. Sus ojos brillaban con ira y determinación. Habló con una voz que retumbó como un trueno, resonando por todo el pueblo. «Habéis profanado mi río con vuestra inmundicia y vuestros desechos», tronó. «Por vuestros pecados, pagaréis un alto precio. A partir de ahora, antes de que cualquier mujer de este pueblo pueda tener un hijo, su marido debe acostarse primero con las sirenas gemelas que habitan en las profundidades del mar. Solo entonces vuestras esposas podrán concebir. Esta maldición plagará la tierra durante generaciones», añadió la diosa del mar. Los aldeanos estaban horrorizados por las declaraciones de la diosa del mar. Conocían a las sirenas gemelas de las que hablaba. Se las conocía como Omisegua y Omilegua. Se decía que las sirenas gemelas eran las hijas de la diosa del mar en persona. Con su pelo largo y suelto y sus colas brillantes, eran las criaturas más hermosas que los aldeanos habían visto jamás. Al principio, los hombres de la aldea dudaban en cumplir con su extraña e inquietante obligación hacia las gemelas Mamie. Pero a medida que pasaban las estaciones y sus esposas se desesperaban por tener hijos, los hombres no tuvieron más remedio que sucumbir a los caprichos de Omilegua y Omisegua. Las gemelas sirenas aprovecharon al máximo su poder, exigiendo y recibiendo visitas de los hombres con regularidad. Se decía que sus canciones eran encantadoras, capaces de atraer incluso al hombre más fuerte a sus dominios acuáticos. Los hombres de la aldea se sintieron atraídos por las gemelas, incapaces de resistir su canto de sirena. Y todos los días, los hombres de Baquesa se alineaban en la orilla del agua, esperando su turno para pasar una noche con las gemelas sirenas. Mientras la maldición continuaba plagando la aldea, los hombres se acercaron a regañadientes a las gemelas sirenas, con el corazón pesado por la culpa y la vergüenza. Los gemelos, con sus rostros cautivadoramente bellos y sus voces seductoras, hicieron señas a los hombres para que se acercaran a la orilla del océano, donde se tumbaron sobre las rocas, esperando lo inevitable. Los hombres cerraron los ojos e intentaron fingir que estaban en otro lugar. Mientras el hombre hacía de gemelos, los atraía hacia sus brazos. El aire se llenó de un aroma salado y embriagador. Y los hombres sintieron el toque frío de las escamas gemelas contra su piel. Podían oír los suaves susurros de las voces de las sirenas que prometían placer y éxtasis más allá de sus sueños más salvajes. Pero cuando los hombres sucumbieron a la seducción de la sirena, una sensación de pavor los invadió. Sabían que sus esposas pronto estarían embarazadas. Y que tendrían que vivir con la culpa de traicionar a sus seres amados por el resto de sus días. Para algunos de los hombres, el ritual era una fuente de gran emoción y anticipación. Lo veían como un privilegio, un rito de iniciación que aseguraría la continuidad de su linaje. Pero para otros, la idea de acostarse con otra mujer, incluso una mítica, antes de que sus esposas pudieran concebir, era una fuente de gran ansiedad y culpa. Uno de esos hombres era Alabi, un joven pescador que recientemente se había casado con su novia de la infancia, Morenique. Llevaban meses intentando tener un bebé, pero hasta ahora sus esfuerzos habían sido en vano. Para la pareja de recién casados, Alabi y Morenique, esta tradición era una pesadilla. 3 años después de casarse, Morenique todavía no podía concebir.
Todos los meses, cuando le llegaba la regla, lloraba y rezaba para que ocurriera un milagro. Pero parecía que las sirenas gemelas no estaban contentas con su marido, ya que aún no se había acostado con ellas. A pesar de la presión de los aldeanos, Alabi se mantuvo firme y se negó a dormir con las sirenas gemelas. Los aldeanos estaban indignados y acusaron a Alabi de traer una maldición sobre todo el pueblo. Exigieron que cumpliera con su deber como esposo y se acostara con las sirenas gemelas. Pero Alabi se mantuvo firme en su decisión. Morenique, por otro lado, estaba preocupada y temía que nunca podría tener un hijo si su esposo no seguía la tradición. Esto hizo que Alabi se sintiera impotente y en conflicto. Amaba profundamente a su esposa y no quería traicionarla acostándose con las sirenas. Pero también quería cumplir con su deber y darle a su esposa el regalo de la maternidad. Alabi sabía que se acercaba rápidamente el momento de cumplir con su deber para con el pueblo. Pero la idea de traicionar a Morenique lo llenaba de mucho miedo y culpa. A medida que pasaban los años, Alabi vio cómo sus amigos y vecinos tenían hijos, mientras que él y su esposa no tenían hijos. Habían probado todos los remedios y oraciones que se les ocurrían para concebir un hijo, pero nada había funcionado y su casa permanecía vacía y silenciosa. Acosado por el fantasma de un niño que nunca nació, Alabi se encontró incapaz de dormir. Atormentado por las visiones de las lágrimas y la decepción de su esposa, supo que tenía que encontrar una manera de cumplir con sus obligaciones con el pueblo sin traicionar a la mujer que amaba. Una noche, mientras la luna llena brillaba en el cielo, Alabi decidió escabullirse de su casa y dirigirse al río donde se decía que habitaban las sirenas gemelas. Mientras estaba de pie contemplando las aguas arremolinadas de abajo, escuchó una voz suave y melodiosa detrás de él. ¿Estás aquí para buscar nuestro favor, jovencito? ¿O mi legua?, preguntó una de las sirenas gemelas, con su voz como un canto de sirena. Alabi se giró para ver a las dos sirenas gemelas flotando frente a él, sus colas brillando a la luz de la luna. «Lo soy», respondió con voz temblorosa. «Pero no puedo obligarme a traicionar a mi esposa». «¿No hay otra manera de cumplir con mi deber hacia la aldea?», preguntó Alabi. Las sirenas gemelas intercambiaron una mirada cómplice antes de volverse hacia Alabi con una sonrisa. Las gemelas comenzaron a cantar con sus voces sensuales, sabiendo muy bien que ningún hombre puede resistirse a su voz encantadora. Alabi estaba completamente ebrio y antes de que se diera cuenta, hicieron el amor apasionadamente bajo la luz de la luna. Alabi sintió una sensación de culpa, pero también una extraña sensación de satisfacción. Para su asombro, al mes siguiente, su esposa, Morenique, quedó embarazada. Los aldeanos se regocijaron y Alabi y Morenique se convirtieron en padres de un bebé sano. Parecía que las sirenas gemelas finalmente habían bendecido su unión. Omilegua no Misegua se deleitaba con la atención y la adoración de los hombres, utilizando sus encantos seductores para atraparlos en su red de deseos. Y a medida que pasaba el año, las sirenas gemelas se volvieron más audaces en sus demandas e insistieron en acostarse con los hombres más de una vez para que sus esposas finalmente concibieran, lo que causó agitación e inquietud entre los aldeanos. Los aldeanos susurraban y chismeaban sobre los arreglos antinaturales, pero el miedo a la maldición los mantuvo obedientes. Las sirenas gemelas se habían vuelto indispensables para la continuidad de sus linajes. Así que las gemelas continuaron aprovechándose de la retorcida maldición. Atraían a los hombres a las profundidades del mar con sus voces encantadoras y su belleza hipnótica. Los hombres, incapaces de resistirse a sus encantos, se sometían voluntariamente a sus demandas. Y noche tras noche, las sirenas retozaban en las aguas con los hombres, dejando a sus pobres esposas en casa, sentadas con ira y resentimiento. Un día, las esposas se reunieron y decidieron que ya era suficiente. Fueron a ver a los ancianos de la aldea y les rogaron que intercedieran en su favor. Les pidieron que hablaran con las sirenas gemelas y les pidieran que levantaran el cadáver que habían colocado en la aldea. Al principio, los ancianos dudaron. Conocían el poder de la diosa del mar y temían las consecuencias de enfadarla. Pero también vieron el dolor y el sufrimiento de las mujeres de la aldea y sabían que había que hacer algo. Así que, una noche de luna, los ancianos se dirigieron a la orilla donde se sabía que aparecían las sirenas gemelas.
Las llamaron, sus voces se escucharon por encima de las olas rompientes. Las sirenas gemelas emergieron de las profundidades, con sus colas brillando a la luz de la luna. ¿Por qué han venido a nosotros, ancianos de la tierra?, preguntaron al unísono, sus voces como un canto de sirena. Los ancianos explicaron la difícil situación de las mujeres del pueblo, como la maldición no les había traído más que dolor y vergüenza. Suplicaron a las sirenas gemelas que tuvieran piedad de ellas y levantaran la maldición que había caído sobre el pueblo. Sin embargo, las sirenas no estaban dispuestas a escuchar las súplicas de los ancianos ni de las mujeres del pueblo. Afirmaron que la maldición era la voluntad de su madre y que estaban obligados a cumplirla, sin importar la maldición. Los aldeanos se sintieron desanimados por la respuesta de las sirenas gemelas, al darse cuenta de que romper la maldición no sería una tarea fácil. A pesar de sus esfuerzos, los ancianos no pudieron convencer a las sirenas de su maldición, dejando al pueblo en un estado de desesperación y desesperanza. Las esposas de la aldea no eran ciegas a la difícil situación de sus esposos, y su ira comenzó a hervir aún más al ver a sus amados esposos enredarse con las sirenas gemelas. Sabían que la maldición era injusta, que las sirenas estaban usando su belleza y poder para manipular a los hombres para su propio placer. Las esposas de la aldea se enojaban cada día más con las sirenas gemelas. Se sintieron traicionadas por sus esposos, quienes se vieron obligados a sucumbir a la maldición para concebir un hijo. Decididas a poner fin a la maldición y librarse de las sirenas, las esposas se unieron y buscaron la ayuda de una poderosa hechicera que vivía en lo profundo del bosque. La hechicera, una misteriosa y anciana mujer con penetrantes ojos verdes, escuchó su difícil situación con una sonrisa cómplice e ideó un plan para levantar la maldición. Les explicó que para romper la maldición, las esposas tendrían que someterse a un poderoso ritual que las fortalecería contra las artimañas de las sirenas gemelas. Sin dudarlo, las esposas aceptaron hacer lo que fuera necesario para terminar con este sufrimiento. Les ordenó que durmieran en ataúdes durante 7 días y 7 noches para simbolizar su renacimiento y transformación. Las mujeres dudaron al principio, pero sabían que esta era su única oportunidad de liberarse de la maldición que había plagado su aldea durante generaciones. Y así, la hechicera las condujo a un claro oculto donde aguardaban 6 ataúdes de avispas. Las esposas recibieron instrucciones de subirse a los ataúdes y dormir allí durante 7 días y 7 noches. Mientras yacían en sus ataúdes, sentían una extraña sensación de poder que corría por sus venas. Podían sentir que sus cuerpos se transformaban y fortalecían, listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. A medida que pasaban los días, el pueblo bullía de chismes y especulaciones sobre los extraños rituales que las esposas estaban llevando a cabo. Algunas susurraban sobre magia oscura y sacrificios, mientras que otras temían por la seguridad de sus amadas esposas. Pero las esposas se mantuvieron firmes, confiando en la hechicera y sus antiguos poderes para guiarlas a través de la oscuridad. Finalmente, en la 7ª noche, las esposas emergieron de sus ataúdes, con los ojos brillando con una fuerza y una determinación renovadas. Fueron renovadas y fortalecidas por la magia de la hechicera. Ya no eran las mujeres mansas y sumisas que alguna vez fueron. Eran guerreras, listas para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. Armadas con una fuerza y una determinación recién descubiertas, las esposas se dispusieron a enfrentarse a las sirenas gemelas. Omilegua y Anomisewa estaban descansando en las rocas junto al mar, sus colas brillando a la luz del sol mientras disfrutaban de su propia belleza. Las esposas se acercaron a ellas, con los ojos llenos de determinación y fuego. «Hemos venido a poner fin a este curso», declaró una de las esposas, con voz fuerte e inquebrantable. «Ya no estaremos sujetas a sus caprichos y demandas. Es hora de que paguen por el sufrimiento que han causado a nuestra aldea». Las sirenas gemelas se rieron, sus voces como campanas tintineantes mientras despedían a la esposa de plano. «¿Crees que puedes derrotarnos?». Omisewa se burló, con los ojos brillando con arrogancia. «Somos seres inmortales del mar. No son más que simples mortales». Pero las esposas no se dejaron intimidar. Se mantuvieron firmes, cada una recurriendo al poder y la fuerza que la hechicera les había otorgado. Con un grito colectivo, anhelaron a las sirenas gemelas,
decididas a despojarlas de sus colas y de su naturaleza creada por el hombre. Se produjo una feroz batalla, el sonido de las olas chocando y las voces resonantes llenaron el aire. Las sirenas gemelas lucharon con todas sus fuerzas. Pero las esposas fueron implacables en su búsqueda de justicia. Con cada golpe, empujaban a la sirena cada vez más cerca de la derrota. Las esposas lucharon con uñas y dientes contra las sirenas gemelas. Omichegua y Omilegua, acostumbrados a salirse con la suya, se sorprendieron por la repentina resistencia de sus adversarios. Pero las esposas lucharon con una ferocidad que las sorprendió incluso a ellas mismas, negándose a dar marcha atrás. Finalmente, con un estallido de energía y determinación, las esposas lograron despojar a Omilegua y Omisegua de sus colas. Las sirenas gemelas lanzaron un grito de angustia y desesperación al sentir que sus poderes se desvanecían, dejándolas vulnerables y débiles. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron del cielo, las gemelas se transformaron en simples mortales, sus colas, una vez hermosas, fueron reemplazadas por dos pares de piernas humanas. Las esposas se pararon triunfantes sobre ellas, regocijándose, con sus rostros llenos de satisfacción y orgullo. Pero se regocijaron demasiado pronto, porque, sin que las esposas lo supieran, la diosa del mar que lanzó la maldición sobre los aldeanos décadas atrás observó con ira cómo las esposas derrotaban a sus hijas gemelas sirenas, Omilegua y Omisegua. La diosa, con su cabello verde mar suelto y ojos que brillaban como el océano, emergió de las profundidades del mar y se enfrentó a las esposas. Ella les exigió que pagaran por lo que le habían hecho a sus preciosas hijas. Las esposas, temerosas pero decididas, usaron todos sus poderes mágicos para luchar contra la diosa del mar. Pero la diosa era demasiado poderosa. Con un movimiento de su mano, provocó que una ola gigantesca se estrellara contra la orilla, amenazando con engullir la aldea y a todos los que vivían allí. Las esposas sabían que no eran rivales para Aroz. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, una figura misteriosa apareció en el horizonte. Era la poderosa hechicera que había fortalecido a las esposas con poderes mágicos. La hechicera, con su larga capa y ojos que brillaban con una luz de otro mundo, unió fuerzas con las esposas, y juntas desataron un aluvión de hechizos y encantamientos. El aire crepitaba con magia mientras luchaban contra la diosa del mar y sus fuerzas destructivas. El cielo se oscureció mientras los relámpagos destellaban y los truenos retumbaban, la tierra misma temblaba bajo sus pies. La diosa del mar, furiosa por ser desafiada por simples mortales, contraatacó con todas sus fuerzas. Pero las esposas y la hechicera estaban decididas a un enfrentamiento épico. Las esposas y la hechicera combinaron sus poderes para crear una barrera de luz que rodeó a la diosa del mar, atrapándola en la jaula de energía. Y con un grito de rabia y derrota, la diosa desapareció, llevándose consigo a Omisegua y Omilegua, sus gemelas sirenas. Para evitar ser destruidas por las esposas y la hechicera, las esposas regresaron caminando a su aldea, con la cabeza en alto y el corazón lleno de una sensación de victoria. Su aldea estalló en vítores y aplausos cuando las esposas y la hechicera se alzaron victoriosas, con sus rostros brillando de triunfo y alivio. La maldición se había levantado y los aldeanos finalmente podían vivir en paz y armonía una vez más, gracias a la valentía y determinación de las esposas que habían luchado por su libertad. Las lecciones morales de esta historia son numerosas. En primer lugar, debemos aprender a respetar los límites. La maldición de la diosa del mar no existiría si los aldeanos hubieran respetado la santidad del río. Otra lección importante es que nosotros, como humanos, somos capaces de más de lo que podemos imaginar siempre que estemos decididos. Las esposas derrotaron a sus opresores a través de la determinación. Asegúrate de compartir este video, darle me gusta y suscribirte a Girl Power to the Moon.